Gloria a Dios. Gloria a Dios, iglesia. Gloria a Dios que no oigo, iglesia. Gloria al Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gloria a ti, Señor. ¿Por qué decimos gracias? Por todo. ¿Sabes por qué decimos gracias? Porque el Señor peleó por su pueblo y le ha dado la victoria a su pueblo. Amén. Le damos gracias a Dios por la victoria. Amén. Le damos gracias a Dios por la victoria que Dios le ha entregado a su pueblo. ¿Y sabe cuál es la victoria? El permitirnos reunirnos un día más como iglesia. Esa es la victoria. Esa es la victoria. Y después, cuando nos reunimos como iglesia, el Señor nos va a hablar para que seamos salvos. Escuchemos su palabra y seamos salvos. Y después, cuando seamos salvos, vamos a decir: Ebenezer, Dios nos ayudó. Hasta aquí Dios nos ayudó. Y eso va a ser, iglesia, la gran victoria. Ahí donde vamos a recibir la corona por guardarnos aquí en la tierra y ser obedientes a la palabra de Dios aquí en la tierra. Vamos a decir: Ebenezer, Dios nos ayudó. Dios estuvo con su pueblo. Dios, yo sé que cuando se oraba, Dios respondía. Y Dios respondió. Dios escuchaba. Por eso podemos decir que hay victoria. Amén. Por eso podemos decir, iglesia, que hay que hay victoria. Hay victoria. Pudimos vencer. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes aquí, hermano. Gracias por la vida de cada uno que nos acompaña. Gracias por la vida de cada hermano, cada hermana, cada familiar, cada amistad, cada ministro de la palabra que nos acompaña como iglesia. Que Dios le bendiga de una manera especial, y de la manera especial que Dios nos va a bendecir a todos es hablándonos, amén, con su poderosa palabra, porque el final que Dios quiere es que todos nos salvemos, amén. Gloria al Señor. Vamos a entrar a la poderosa palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Gálatas, el libro de Gálatas capítulo 5. Sí, Gálatas capítulo 5. Vamos a ir desde el versículo 16 en adelante. Sí, amén. Gálatas capítulo 5, desde el verso 1, perdón, del verso 16 en adelante. Amén, cuando lo tiene. Amén, iglesia. Vamos a ponernos de pies para entrar a la poderosa palabra, diciendo: hay victoria, diciendo: gracias, Señor, porque he vencido, he vencido, he vencido. Yo me voy a acercar a ti, porque usted se va a acercar a mí, y yo sé que va a haber victoria, va a haber victoria, amén. Vamos a leer la poderosa palabra de Dios, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y con el poder del Espíritu Santo. Y su iglesia dice: amén. Gloria a Dios. El libro de Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu
es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, ya como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué nos dice el Señor? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino del Señor, el reino de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Dios bueno. Hemos leído su poderosa palabra. Ahora le pedimos al Espíritu Santo, que está reunido aquí entre nosotros. Le damos gracias por estar entre nosotros y le pedimos que nos hable en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice amén. Gloria a Dios. Aquí nos están hablando. El Señor nos dice, digo pues, a través del apóstol Pablo nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Andáis pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque nos dice que estos dos se oponen para que el mundo, para que nadie haga lo que queráis. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que no hagáis lo que queráis. ¿Entiende? Dios quiere que no hagáis lo que queráis, sino que hagáis ¿qué? La voluntad de Dios. Dios quiere que hagamos su voluntad. Y la voluntad de Dios va contra las obras de la carne. Porque nos dice más adelante que el que siembra para la carne, siembra corrupción. La carne representa la corrupción. La carne representa lo malo. Oye esto, iglesia. La carne representa lo que le va a impedir al mundo entero heredar el reino de los cielos. Amén. Por eso nos dice Dios, digo pues, andad en el Espíritu, porque el Espíritu fortalecido vence la carne. Vence la carne. El Espíritu fortalecido vence cualquier obstáculo que nos quiera impedir, que nos impida heredar el reino de los cielos. Por eso Dios nos dice que ¿qué? Que nos acerquemos a Él y Él se acercará a nosotros. Amén, iglesia. Y nos dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. ¿Quién va contra el Espíritu? El diablo, el enemigo. El diablo va contra el Espíritu. El diablo va contra Dios.
el diablo va contra el pueblo de Dios. El diablo no quiere que el pueblo de Dios sea salvo. Y el mundo que no se le ha escapado al diablo, arrepintiéndose a través de nuestro Señor Jesucristo, aceptando a nuestro Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, pero de todo corazón. Dice, el que le busca le va a encontrar, pero si le busca de todo su corazón, porque Dios quiere que le busquemos de todo nuestro corazón, porque en el cielo vamos a estar los que le amamos de todo su corazón. Amén. La iglesia dice, ¿qué dice la iglesia? Amén. Porque el que le encuentra es el que le busca de todo vuestro corazón. Por eso Dios nos dice que andemos en el Espíritu día y noche y meditemos en su palabra. Y cuando andamos en el Espíritu, meditamos en su palabra. Cuando andamos en el Espíritu, nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, glorifique a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestras obras, ¿a quién van a glorificar, iglesia? A nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Que Dios va a glorificar. Dios va a glorificar ¿a qué? Dios va a glorificar al que le busca de todo corazón. El que está presente cuando el Espíritu Santo está hablando, está presente. Amén. Está diciendo, háblame. ¿Por qué? Porque a través que escuchemos la voz del Espíritu Santo, es quien hablándonos. Es Jesucristo, es Dios. Amén. Y el Espíritu Santo nos va a hacer alumbrar como luz con nuestras obras delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y nuestras obras, ¿qué tienen que hacer? Glorificar a vuestro Padre que está en el cielo. Por eso Él nos dice que andemos en el Espíritu. Por eso Dios nos dice que andemos en el Espíritu. Y cuando estamos delante de la presencia del Señor, tenemos que estar concentrados en la presencia del Señor. Amén. Y tenemos que estar porque es el Espíritu Santo que está hablando. El Espíritu Santo que está hablando. Porque el único que no quiere que nadie se salve, ¿quién es? El enemigo. Es el que está en los frutos de la carne. La distracción. Cualquier cosa que vaya en contra de la voluntad de Dios es distracción, es corrupción. Y son los frutos de la carne. Voy a leerlos para que sepamos. Y nos dice que son manifiestas las obras de la carne. Las obras de la carne son ¿qué? Las obras de la carne son, vamos a buscar en la Biblia. Y nos dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y nos dice, y manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne son manifiestas. Las obras de la carne uno las puede ver. Dice Dios que son manifiestas. Amén. Y las obras de la carne, nos dice el Señor, que el enemigo, el diablo, está atrás de ellos. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
Esas son obras ¿de qué? De la carne. Esas son obras que el Señor dice que son obras que no van a permitir que nadie herede el reino de los cielos. Si practican tales pecados, son obras que van a impedir que el hombre ¿qué? Herede el reino de los cielos. Porque nos dice, y manifiestas son nuestras obras. Amén. Y manifiestas son nuestras obras. Manifiestas son las obras de la carne. Eso se ve cuando uno anda en la idolatría. Eso es una obra que la gente puede ver. Amén. Cuando la gente anda en hechicería, eso es obra que la gente puede ver. Cuando la gente anda en enemistades, eso son obras que la gente puede ver que está en la carne. Cuando anda en pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, eso uno puede ver que la persona está en la carne. Amén. Esas son las obras de la carne. Y dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto hoy. Nos dice, acerca de las cuales os amonesto. El Señor, ¿qué viene haciéndonos, iglesia? Amonestándonos. Viene hablándole al mundo. Viene hablándole al mundo, ¿para qué, iglesia? ¿Ah? Para que no se pierdan. ¿Ah? Para que nos guíe. ¿Sabe por qué? Él nos viene amonestando para que así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para que así alumbre nuestra luz delante de los hombres, porque somos ¿qué? Luz. Lo que representa el Espíritu es luz. Y las obras manifiestas de la carne uno las puede ver. Y las obras de la carne representan ¿qué? Tiniebla. ¿Entiende? Lo opuesto a Dios. Y nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. La luz tiene ¿qué? Buenas obras. La luz lleva buenas obras. Y las buenas obras, ¿qué van a hacer? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestras obras, ¿qué van a hacer? A glorificar a nuestro Padre que está en el cielo. Amén. Las buenas obras que van a hacer, iglesia, a glorificar a Dios. Tenemos que procurar que nuestras obras glorifiquen a Dios, porque Dios va a saber que estamos viviendo en el Espíritu. Amén. ¿Y cómo vamos a glorificar a Dios? Siendo obedientes a su palabra, alejándonos de las obras de la carne. Amén. Porque nos dice, el que siembra para la carne, de la carne segará. ¿Entiende? Dice, santo, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará con corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida. Aquí estamos segando, ¿para qué, iglesia? Para la vida. Como nos dice Dios, andando en el Espíritu. Ya sabemos las obras de la carne. Tenemos que alejarnos de las obras de la carne. Tenemos que alejarnos de la obra de la carne. Porque nos dice Dios, sabemos que son idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia,
homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Nos dice: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y qué? Los que practican tales cosas, sus obras van a ser malas y no van a ¿qué? Y no van a glorificar al Padre. Amén. Y Dios quiere que ¿qué? Que glorifiquemos al Padre, que clamemos a Él y Él nos va a responder en cualquier tiempo, y que estemos firmes ante cualquier situación, estemos firmes y que podamos reprender las obras de la carne, porque sabemos que las obras de la carne son las que van a impedir que el ser humano sea salvo. Y nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No os engañéis, porque Dios no puede ser ¿qué? Burlado. Tenemos que ser sinceros. La persona tiene que ser sincera. Tenemos que buscar a Dios de todo corazón. Amén. Tenemos que buscar a Dios de todo corazón. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y nos dice: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida y vida eterna. Por eso Dios nos dice que, iglesia, que andemos en el Espíritu. Amén. Que andemos en el Espíritu. Y que el mundo deseche ¿qué? Las obras de la carne. Y que la iglesia también deseche las obras de la carne, para que ningún escogido sea confundido por el enemigo y se pierda. Porque dice: el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Amén. Así que para ser salvo, ¿qué hay que hacer, iglesia? Hacer buenas obras. Amén. Hacer buenas obras que glorifiquen al Padre. Que nuestras obras sean de luz, que no estén contaminados con el pecado. Amén. Y sabemos que el pecado son las obras de la carne. El pecado es lo que nos va a impedir heredar el reino de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, querida iglesia, diciendo: gloria a Dios. Gracias, Señor. Así que sabemos cuáles son las obras de la carne. Y el que vive bajo el Espíritu no está bajo la ley. ¿Por qué? Porque el Espíritu le va a guiar a buenas obras. Y las obras de la ley no se van a poder aplicar en el que está haciendo las buenas obras. Amén. Porque el que está haciendo las buenas obras y andando por el Espíritu se está guardando del pecado. Porque la ley condena el pecado. ¿La ley condena qué, iglesia? El pecado del hombre. Por eso Dios nos dice que nos guardemos, que guardemos sus leyes, sus mandamientos y sus estatutos, y que meditemos de día y noche en su palabra. Amén. Cuando meditamos en su palabra hay victoria, y nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre. Vuestras obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Así que tenemos que, ¿qué, iglesia? Hacer obras que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Y esas obras, ¿sabes cuáles son, varón? Apartándonos de las obras de la carne. El Señor va a decir: este es un siervo, este es una sierva, esta es una hermana obediente. ¿Entiende? Fue prudente.
le amó la corrección, ¿no? Y sus obras son, y así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Por qué? Porque fue una persona prudente y anduvo ¿en qué? En el Espíritu. Porque ¿quién nos manda a andar en el Espíritu, iglesia? Jehová Dios nos manda a andar ¿en qué? En el Espíritu. Porque en el Espíritu cosecharemos vida y vida en abundancia. Padre, te damos gracias, Señor, por tu poderosa palabra. Gracias al Espíritu Santo por hablarnos. Dice, tu palabra es dura, pero así es. Tu palabra es dura, pero la palabra es dura, pero nos lleva a la vida eterna. Y los sabios escuchan la palabra de Dios y la siguen para obtener la vida y la vida eterna. Y esa es andando a través del Espíritu, desechando todas las obras de la carne. Porque dice Dios, el que practica tales obras no heredará el reino de los cielos. Y el pueblo de Dios, ¿qué quiere, iglesia? Heredar el reino de los cielos. Decir gloria a Dios. Y Dios va a decir, entra el gozo del Señor, entra el gozo del Señor. Y vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo, el que murió por su pueblo cara a cara. Amén. Y vamos a decir gloria a Dios bien fuerte, gloria a Jesús. Amén. Hermanos, damos gracias a Dios por su palabra. Y que la paz de Dios esté con todos vosotros todos los días de su vida. Que la paz de Dios, denle un abrazo a su hermana, denle un abrazo a su hermano, diciendo gloria a Dios, Dios te bendiga, que la paz de Dios esté contigo. Hermano, que Dios le bendiga de una manera especial a todo hermano, toda hermana, todo ministro de la palabra, familiar o amigo que escuchó, que estuvo con nosotros en estos tiempos, escuchando la poderosa palabra de Dios. Que Dios le bendiga de una manera especial y reciban un fuerte abrazo. Y que la paz de Dios esté todos los días de nuestra vida. Que la paz de Dios esté con vosotros todos los días de nuestra vida. Y Jehová suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. La paz de Dios.